Ya, como aparecía en un principio, el objetivo es recordar y utilizar lenguaje algebraico, términos algebraicos, expresiones algebraicas y reconocer los componentes que forman un término algebraico. Ya, ese es el objetivo del día de hoy. Voy a compartir la presentación y comenzar nuestra clase. Ya. Ahí. Entonces, nuestra unidad es término algebraico, ¿ya? Primero, partir entendiendo qué es álgebra. Recuerde que esto ya lo hemos pasado. Esto viene ya de sexto básico, lo que es álgebra, pero siempre es bueno recordar. Ya, álgebra es el nombre que identifica una rama de la matemática que emplea números, letras y signos para poder hacer referencia a múltiples operaciones aritméticas. ¿Ya? Entonces, álgebra es cuando involucramos letras, números y operaciones. Ahora nos centramos en lo que nos toca ver, que es el término algebraico. Se llama término a toda expresión algebraica cuyas partes no están separadas por los signos más o el signo menos. ¿Ya? Así, por ejemplo, xy elevado a 2 es un término algebraico. No está involucrado ni los signos de más ni el signo de resta. En todo término algebraico pueden distinguirse 4 elementos, ¿ya? Importante, el signo, el coeficiente, la parte literal y el grado, que lo vamos a ir viendo parte por parte. Ya aquí tenemos las 4 partes importantes de un término algebraico, que es el signo, ya ahí está apuntado. Entonces, el signo, ¿cierto? Tenemos el exponente, que es el número elevado, ¿ya? Tenemos la parte literal, que es la letra de la expresión algebraica, y el coeficiente, que es el número, ¿ya? La parte numérica. Ahí están las 4 partes que componen un término algebraico. ¿Claro hasta ahí? Seguimos. Entonces, una expresión algebraica está compuesta por un número, ¿cierto? Por un número, por una operación, que puede ser una multiplicación, una división, una raíz cuadrada, o un elevado, y la parte literal. Ahí están las 3 partes que componen un término algebraico. El número, la operación y la letra. ¿Qué vamos a trabajar hoy día entonces? Voy a colocar una guía que vamos a ir copiando igual, ¿cierto? Ahí se ve la guía. La voy a agrandar un poquito más. Ahí está bien. Justo lo que vamos a trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer acá es identificar las partes de un término algebraico. Aquí tenemos diferentes términos algebraicos, ¿ya? Donde tenemos que identificar el coeficiente numérico y el factor literal. Entonces, ejemplo, voy a hacer el primero. El factor numérico siempre va a ser el número que está adelante de todo el factor, adelante de todo el término algebraico. Que como no hay nada delante de a al cuadrado, eso quiere decir que hay un 1. Ahí está, tenemos el coeficiente numérico. Y el factor literal es todo lo literal, todas las letras que no están separadas ni por una sustracción o una suma. Ya, ni por una resta ni por una suma. Entonces el factor literal sería a al cuadrado b c al cubo. Ahí está mi factor literal. Entonces lo vuelvo a repetir, recordar, voy a volver a proyectar para que dejemos en claro las partes de un término algebraico. Ahí está.
Entonces, recordar, parte del término algebraico. Ya, sabemos que el término algebraico es una expresión, ¿ya? Que no están separadas, niños, no están separadas. No están separadas por una suma o una resta. Así, por ejemplo, X y, si nos damos cuenta, no está separada ni por una suma ni por una resta. ¿Ya? En todo término algebraico se distinguen 4 elementos. El signo, el coeficiente, que es el número, la parte literal, y el grado, que es el elevado. Entonces, ahí está claro las partes del término algebraico. Donde está el signo, ¿cierto? El coeficiente, la parte literal y el exponente. ¿Ya? Entonces lo que vamos a trabajar en esta guía es identificar esas partes de cada término. El coeficiente numérico del factor literal. Entonces vuelvo a hacer el primer ejercicio donde el coeficiente numérico es el 1, porque supone que ahí adelantito hay un 1. Lo voy a hacer un poquito más abajo. ¿Cierto? Cuando no hay nada, quiere decir que hay un 1 ahí. Ahí adelante hay un 1. ¿Cierto? Entonces el coeficiente numérico es el 1. Y el factor literal es la parte literal, las letras que componen el término algebraico, que sería A al cuadrado, B, C al cubo. Ahí está el factor literal. ¿Ya? Niños, cópienlo en su cuaderno, empiecen a trabajar 5 minutos para hacer todo ese trabajo. Hay tiempo todavía porque solamente vamos a trabajar esto el día de hoy. ¿Ya? Vamos. Después voy a ir preguntando. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, la hacen. Si no la entienden, la dejan y van avanzando con el resto, para no quedar atrasados. Después vamos entre todos a revisar dudas y preguntas. Sí, afortunadamente, dentro del primer catastro que hemos hecho hasta el momento, no hay grandes daños que lamentar. Hay un muro que se cayó en una calle en San Pedro,
positivos al respecto. Así que, bueno, esperemos y esperamos que esto efectivamente no se vuelva a repetir porque era lo que faltaba. Y yo también aprovecho quizás también esta llamada para decirles que estamos además en una situación muy crítica respecto a la pandemia en nuestra comuna. Nosotros estamos, además de esto, con el 100% de las camas muy ocupadas, tenemos una tasa de mortalidad enorme, ya tenemos 15 personas fallecidas, 18 en Antofagasta. Imagínense, el calado existe que haya tomado ninguna medida sanitaria en nuestra ciudad. Entonces, también hemos ido en estos días haciéndole ver a la autoridad que necesitamos medidas concretas, medidas claras, necesitamos atención hacia nuestra provincia, sobre todo por una posible cuarentena, ¿verdad? O el colapso absoluto que tenemos. Ok, alcalde, nos quedamos con esas palabras y entonces a la autoridad. Muchas gracias por su informe y afortunadamente no tenemos vida en la mitad. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Y nos trasladamos hasta Antofagasta, vamos a conversar con nuestra alcaldesa, que hay una en pantalla con el rojo. Buenos días, alcaldesa. Cuéntenos cómo se sintió este fuerte sismo en Antofagasta. Hola, Diana, ¿qué tal? Soy gusto saludarlos por la mañana, despertó el colegio de la nueva comunicación de una manera muy abrupta. El temblor fue de mucha intensidad, de 6,9, para ser más exacto la escala Richter, pero fue una sensación muy, muy rara, fue muy intensa, muy fuerte, y tiene que ver porque el epicentro está a 50 kilómetros al noreste de San Pedro de Atacama. La profundidad de ella fue muy baja. Sí. Se sintió muy fuerte. 123 kilómetros de profundidad. Muy poco. Así es muy poquito. Entonces, evidentemente que hubo inconvenientes en la ruta 23, que va de Calama a San Pedro de Atacama. Hay desprendimiento de derrumbe. Lamentablemente, el lugar más listo que tiene la San Pedro de Atacama tiene Valle de la Luna. También tuvieron algunos derrumbes. Y en Dos Aillos, que es el Copenhague y solo, están sin conexiones eléctricas. Pero afortunadamente ninguna vida que lamentar. El susto sí fue bastante fuerte. Y aquí es donde se puede decir que tenemos bien arraigada la cultura sísmica, porque la gente no tomó la conducta de alarma, sino que se mantuvo en su vivienda, ya que las conexiones con la autoridad de ONEMI son muy fluidas, que permitieron que la televisión, pero no de verdad. Aquí en el caso de la comuna de Antofagasta, por lo tanto, se tomó mucha precaución y los vecinos pudieron seguir durmiendo tranquilos, pero evidentemente con el susto ahí muy presente. Alcaldesa, eso hay que destacarlo, ha sido una conducta además que han ido gestionándose ya muchos años, como la espera de este gran terremoto del norte, las personas han sido súper entradas en respecto y además funciona bien el sistema de emergencia, porque de inmediato lo que hace COA, o por lo menos se estaba revisando, es indicar que el sismo no reunía las condiciones para un eventual tsunami, que es una de las preocupaciones obvias que hay en esa zona. Así es, y a partir de tragedias y de temblores y terremotos que ha tenido la zona norte, hemos aprendido mucho de ellos. Y si usted tiene la oportunidad de venir justamente a los lugares donde están señalizados con los puntos de encuentro, tienen además otro tipo de iniciativas que permiten, por ejemplo, iluminarlos. Profe, Generarles también una especie que indica que la gente tiene que profe, y también hemos aprendido mucho de las conexiones. Ya vamos, empezamos a resolver. Aquí solamente estamos preguntando el coeficiente numérico y el factor literal. ¿Cuáles serían los otros dos términos que nos faltarían completar, Marcus? ¿Qué otros dos términos o qué otros dos componentes faltan en el término algebraico? Tenemos solo el coeficiente numérico y el factor literal. ¿Cuáles faltarían? el exponente. No te escucho nada. El exponente. Nada. No sé si es mi audífono. A ver, Marcela de Martini. ¿Cómo está? Bien, No, yo no escucho por eso. Espérame un poquito, a ver. Tengo algún problema. Ahí sí. ¿Cómo estáis, Marcela? bien, ¿y usted? Bien, ahí sí te escucho. Ya, Marcus, ahora sí. ¿Qué otros dos términos le faltarían a los términos algebraicos que tenemos ahí?
Marcus, tenemos el coeficiente numérico, el factor literal. ¿Cuál faltaría? El exponente. El exponente y cuál más, o el grado que también se le puede llamar, y el El signo. bien. Pero aquí estamos solamente preguntando el coeficiente numérico, el factor literal. Como dice Marcos, también podemos agregar el grado, ¿cierto? O el exponente y el signo. Ya vamos entonces, voy a hacer el primero, lo voy a volver a hacer y le voy a agregar esos dos términos que faltan. Entonces sabemos que el coeficiente numérico es 1, ¿cierto? El factor literal es a al cuadrado bc al cubo, ¿cierto? El signo sería negativo, y el exponente o el grado sería 2 más 3, total 5. Ese sería el grado. Es sumar, porque recuerde que cuando estoy multiplicando dos números, ¿qué pasa con sus potencias? Se suman. Cuando multiplico dos números, las potencias se suman. ¿Ya? Ahí sería como completo el primer ejercicio. Ya, vamos con el segundo. Ya, Marcus, usted comienza. Ayúdame con el segundo. ¿Cuál sería el coeficiente numérico? 0,1. 0,1, bien. Factor literal. X, Y, Z. X, Y, Z. El signo El signo sería, multiplicación. no, el signo sería suma, positivo o negativo. Positivo. Positivo, porque no hay nada, pues si no hay nada quiere decir que es positivo. Y el exponente sería 1. 1. Bien. Excelente. Vamos con el segundo. Ya, Marcela. ¿Cómo sería el segundo? No sé, no entendí nada de lo que usted explicó. Ya, vamos entonces a hacer el segundo. Dice mn al cuadrado dividido de 3. El coeficiente numérico es el número, ¿ya? Son los números que están en el ejercicio. Entonces, el número, el factor numérico sería el 3, ¿cierto? Y el factor literal es las letras. Sería MN. mn al cuadrado, ¿cierto? Después, dos preguntas más que no están anotadas, que sería el signo, en este caso sería positivo. ¿Por qué positivo? Porque no hay ninguna rayita que nos diga que es un número negativo. Entonces, el signo positivo. Y el exponente o el grado es los números que están pequeñitos, que están arriba, que elevan al factor, o sea, que elevan al término algebraico, que en este caso solamente hay un 2, entonces sería 2. Así voy colocando parte por parte de un término algebraico. Vamos con el siguiente. Ya, Antonio Escobar, coeficiente numérico. No lo entendí mucho. Ya, voy de nuevo a hacer el cuarto. Dice, primero el coeficiente numérico, ese vamos a hacer. Ahí. Ese. Un poquito, ese. Ahí. Ya, entonces el coeficiente numérico es los números que están, que componen el término algebraico. Recuerde que todo eso es un término algebraico, ¿ya? Entonces vamos a hacer el menos 2a al cuadrado b5. Todo eso es un término. Es un término. Si hubiese algún signo, si hubiese un más o un menos entre medio, ya no estaríamos hablando de un término, sino que estaríamos hablando de más términos, porque el más o el menos separa términos. O sea, ya no sería uno, serían dos, o serían tres, o serían cuatro términos, ¿ya? Pero aquí solamente es un término, o sea,
son monomios, que los vamos a ir viendo más adelante, incluso lo vimos el año pasado. Entonces tenemos ese ejercicio, menos 2a al cuadrado b elevado a 5. El coeficiente numérico es el número que está adelante, al principio, que está acompañando a todo el término. En este caso, el coeficiente numérico es el 2. Ahí el 2. ¿Cierto? Luego viene el factor literal, todo lo que son las letras. Recuerde que un término algebraico o álgebra está compuesta por signos, números y letras. Entonces ahora vamos con factor literal, todo lo que es literal, todo lo que es letra. Y las letras que están en ese término algebraico es A y B, acompañado con su respectivo exponente, que es el 2 y el 5. Ahí. ¿Claro hasta ahí? Sofía, ¿se entiende ahí? Antonia, ¿mejor? Ya voy a hacer de nuevo ese mismo ejercicio hasta que logremos entender de qué se trata. Nos queda poquito tiempo, así que vamos a intentar lograr entender y ya la próxima clase vamos a ir revisando. Entonces voy de nuevo con el mismo ejercicio. Dice, menos 2a al cuadrado b elevado a 5. No tiene ningún signo más, ningún signo menos entre medio. Entonces, si no hay ningún signo más o un signo menos entre medio, estamos hablando de un término, uno solo. Entonces, el coeficiente numérico es todo lo que es número, ¿ya? Entonces, vamos a ver rápidamente. Ya. Entonces, aquí están nuevamente las partes de un término algebraico. En el ejercicio anterior era menos 2a al cuadrado b elevado a 5. Ese era el ejercicio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir colocando las partes del término de cada uno de los términos, que primero nos preguntaba el coeficiente o el factor numérico. Coeficiente o factor numérico, ya que es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Entonces, en ese caso, si logramos ver, no hay ningún signo más, ningún signo medio entre medio, entonces es un solo término. Y ahora empezamos a ordenar. El factor numérico o coeficiente es el número que está al principio, acompaña a todo ese término que sería el 2. Ahí. ¿Ya? Después viene el factor literal. Factor literal o variable o las letras sería todo la parte de letras de ese término, que sería el A y la B. Más A y B con su respectivo exponente, que sería el 2 y el 5. Ahí. ¿Claro hasta ahí? Ordené parte por parte. ¿Cierto? Ya. Vamos a ver entonces si se entendió y vamos a ir haciendo el siguiente ejercicio. Ya, vamos con el siguiente. Ese que está ahí. 8i al cuadrado, x cuadrado. Ya, Juan. ¿Se me escucha? Sí. Sí, coeficiente El numérico. coeficiente numérico es 8 Ya. Factor literal y x, y x, el signo es positivo el signo es y positivo. los exponentes son 2 y 4. 2 más 4, recuerda que se suman. Y eso 6. sería 6. Bien. Eso era todo. ¿Ya? Voy a borrarlo y... ya, vamos, Javiera Camilla, vamos a hacer de nuevo, ¿ya? Vamos a repetir ese ejercicio, a ver si nos acordamos. Dale, ¿cómo haría ese ejercicio, Javiera? ¿Cuál sería el coeficiente numérico? Vamos, ahí
El primero. El 1. Ya, coeficiente numérico sería el 1. ¿Ya? Factor literal. A al cuadrado. A al cuadrado. BC. BC. Y arriba un 3. Al cubo. Sí. El signo, ¿cuál sería el signo? No entiendo ahí. Cuando El signo es el signo que acompaña o el signo que está al principio. En este caso, el único signo que vemos ahí es un negativo. Negativo, ¿cierto? Entonces el signo sería negativo y el exponente sería los exponentes que acompañan al término algebraico, que en este caso es el 2 más 3. Eso da un total de 5. O sea, exponente de ese término algebraico es 5, es el total. ¿Ya? Vamos con el segundo. Benjamín Castillo, ayúdame con el segundo. Ahí, de nuevo. ¿El 1? No, revisa bien. ¿Cuál sería el coeficiente numérico? 0,1. Ahí sí, 0,1. Bien. ¿Y el factor literal? X y Z. X y Z. Bien. ¿Y el signo? Positivo. Positivo. ¿Y el exponente? 1. No. Bien. Eso sería. ¿Ya? Terminaron de copiar, ¿cierto? ¿O doy un minuto más para copiar? ¿Sí? ¿Se copió todo? Ya. Como queda poquito tiempo, recordar entonces que hoy día recordar y utilizar el lenguaje algebraico, que es lo que usamos, reconocimos algunas partes de un término algebraico, vimos de qué se trataba, recordando algunos términos de álgebra, ya vimos término algebraico, expresión algebraica, y reconocer los componentes que forman un término algebraico. ¿Ya? Todo eso fue lo que vimos el día de hoy. La próxima clase continuamos, vamos a revisar y vamos a ir aclarando algunas dudas. Ya recuerde que álgebra es sencillo porque estamos viendo letras con números, más los signos. En materia de séptimo, solamente que en octavo le vamos agregando algunas pequeñas cosas de más. ¿Ya? Paso lista. Paso lista antes de terminar la clase. Octavo. Este es octavo A. Ya. Marcus está, Arriagada también, Presente. Camila Castillo, Margarita Castillo. No, Margarita Castillo no la vi. No. De Martini, Donoso, Escobar, Espinosa, Noelia Espinosa. Tampoco la vi a Noelia. No. A la Noelia no la vi. Sofía sí, Fuentes también. Godoy. No la vi, parece. Profe, la Cassandra tiene mal la cámara y el micrófono y por eso no puede. Ah, ahí está la Cassandra. Ah, de veras, pero entonces. Ya. Martina González. ¿Dónde está la Martina? No, no está la Martina González. Diego Gutiérrez y Itiel Herraz. No lo vi el Itiel. No. Y Vanessa sí. Ya, ahí estamos completos. Ya niños, niñas, ya. Hay muchos videos, niños. Si tienen tiempo, a los videos duran entre 5 o 6 minutos. Son cortitos. Busque qué es término algebraico. ¿Ya? Para ir aclarando algunas dudas, como cuál es el factor literal, cuál es el signo, cuál es el factor numérico, cuáles son los exponentes, y van a dar diferentes ejemplos
como los que estuvimos viendo en la guía. ¿Ya? No se demoran nada en buscar un video en YouTube para ir ayudando. Recuerde que yo entrego la materia y depende de ustedes si quieren buscar, indagar un poquito más. Niños, cuídense mucho. Nos vemos ya mañana. No, el viernes. ¿Ya? Chao, chao, que estén bien. Cuídense mucho.